Buenas noches a todos. Estamos estudiando Alajot de Rosh Hashanah. Nos quedan 3 semanas antes de Yom Adim, como es uno de los nombres con el que se conoce a esta festividad, o Yom Arij. Yom Arij quiere decir el día más largo del año. Baruch Hashem, todas las demás festividades que tenemos en el ciclo de fiestas judías en Israel generalmente es un día de Yom Tov, y Huzle Haaretz en la diáspora son 2 días de Yom Tov. Sin embargo, en esta festividad, que es la festividad de Rosh Hashanah, es una festividad que tanto en Israel como en la diáspora son 2 días. El motivo de que sean 2 días es que desde tiempos inmemoriales el tema de definir, de decidir cuándo entraba en vigor, cuándo comenzaba un nuevo mes, era algo sencillamente fácil con respecto a los demás meses. El Beidín tenía a disposición unas carátulas, unas tarjetas, por así decirlo, que Edim, testigos, miraban la luna y podían testificar sobre cómo veían la luna en los diferentes sectores en los que vivían. Sin embargo, ya para la época existían Edim Somemim, testigos conspiradores, que decían que la luna se veía de una forma cuando no se estaba viendo de esa manera, que la veían partiendo de tal parte cuando no partían de esa parte. Y todo porque se le pagaba gente sin escrúpulos para que hablara de esta forma y confundiera un poco el Beidín. Justamente el día que era más difícil determinar cuándo era un nuevo mes era para la luna nueva de Tishri. Muy difícil, la luna nueva de Tishri se tenía la dificultad de saber cuándo entraba en vigor y cuándo ya se había proclamado. Tal vez el Rosh Hodesh tenía que salir justamente una delegación de Sheliachim, mensajeros de caballo, que pudieran llegar hasta el último rincón de Eretz Israel para anunciar que había comenzado un nuevo mes. Entonces, justamente el nuevo mes de Tishri, que sabemos que es Rosh Hashanah, era uno de los meses que tiene una dificultad más grande para anunciarlo, y por lo tanto tiene 2 días de observancia. Algunos nos dicen también, algunos mefarshim nos dicen que son 2 días también, porque es un día que no solo se juzga a la nación judía, se juzga también a todo el mundo. Esto entendiéndolo o sabiendo que la creación del mundo fue un 26 de Elul, 6 días antes de Rosh Hashanah, y que justamente en Rosh Hashanah que conmemoramos la creación del hombre, la creación de la humanidad. Es decir, no hay mejor día para juzgar a toda la humanidad, no hay mejor día para juzgar a la humanidad entera, a todo el mundo, que justamente el cumpleaños de lo que se considera Adán, de lo que se considera la humanidad, para saber, obviamente, qué es lo que ha hecho Hashem con este mundo, qué es lo que ha hecho también el ser humano, cómo se ha comportado el ser humano con este mundo. Recordemos que el ser humano tiene 3 principios a saber con respecto a su actuar, o sea, accionar en este mundo. Número uno, el ser humano tiene que encontrar a Hashem en este mundo. Hashem está en estar, Hashem está oculto. Segundo, tiene que elevar esta creación, la creación que Hashem dio. Y el tercero, no es menos importante, Baruch Hashem, la persona tiene que, Baruch Hashem, hacer tikkun olam, metaken atzmo, metaken olamo. Tiene que buscar cómo corregirse y cómo ayudar a corregir este mundo. Por eso, año tras año, justamente en esta época, donde recordamos la creación del mundo, donde recordamos la creación de Adán, tenemos que saber qué es lo que Adán está haciendo con este mundo. Hashem hizo este mundo y lo puso a Hashem, Hashem puso al hombre a su cuidado para que trabajara, cultivara la tierra, protegiera lo que hay aquí dentro del mundo, protegiera obviamente este microcosmos y pudiera sacar lo mejor y elevar la creación que hay en este mundo. Entonces, ese es el motivo, esa es la razón por la cual estamos casi un mes antes de que empiece el Rosh Hashanah, de que empiece este Yom Adin, este día del juicio, este
Yomá Arij, este día grande, para que podamos prepararnos de una mejor manera, para que podamos tener la conciencia necesaria, para que podamos saber qué es lo que vamos a hacer en este día. No es solo un día de oraciones, no solo es un día para comer, es un día realmente para tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Si tenemos la conciencia, si estamos elevando el mundo del Creador y si tenemos la conciencia, obviamente, de que estamos perfeccionándonos, que estamos metaken asmo, metaken olamo. Es importante que la persona se dedique a revisar en estos días si está preparada para Rosh Hashanah. Y hay tres cosas que preparan a la persona en este mundo para Rosh Hashanah. ¿Sí? ¿Qué es lo que prepara a la persona en este mundo? Le prepara la teshuvah. La persona pueda hacer teshuvah en estos días, que pueda acercarse a Hashem, que pueda volverse a Hashem de todo corazón y revisar cuál era la misión que la persona tenía, que Hashem le había dado en este mundo. Segundo, la tzedakah. ¿Listo? Tenemos que sembrar tzedakot, como dice el Admor Hasaken. Tenemos que aumentar en actos de justicia, de tzedakah, pues es la tzedakah la que Baruch Hashem le da al hombre el mérito de seguir estando en este mundo. Así lo dicen los sabios hasídicos. Y lo tercero que la persona tiene que aumentar en este tiempo, la tefilá. Tiene que aumentar tefilá, la tzedakah, la teshuvah, para presentarse de la mejor manera ante Akadosh Baruj Hu. Dentro de la tefilá tenemos varias costumbres en estos días. Una de ellas, recitamos el Teilim 27 todos los días. Otra de ellas, conforme al Baal Shem Tov, intentamos completar otro libro de Teilim en todo el transcurso del mes de Elul, leyendo 3 pesukim del libro de Teilim cada mañana, cada día después de la tefilá. Esta es otra forma también de aumentar en la tefilá. Y si bien todos los tikkunim, todas las correcciones, todos los arreglos que la persona pudiera aumentar, el tikkun aklali, el perek shirah, el tikkun del rif, todos los tikkunim son buenos, Baruch Hashem, que la persona pueda presentarse de una mejor manera ante Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Muy bien, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna pregunta específica sobre Rosh Hashanah, sobre hay algo que no entienda, algo que quisiera confirmar, algo que quisiera tal vez exponer en este tiempo, en este momento, para que podamos despejar la duda, entendiendo que estamos ya cerca de 24 días a que sea Rosh Hashanah. Realmente tenemos muy poquito tiempo y tenemos que prepararnos con el corazón, a conciencia, para tener mejor Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda, pregunta? Recuerden, si ustedes no preguntan, yo pregunto. Hay dos razones por las cuales la persona no pregunta. La primera, porque entendió todo, o la segunda, porque no entendió nada. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Emanuel, ¿quieres hablar? No, Javi. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, te escucho. La pregunta es por qué se dice que en Rosh Hashanah fue creado el Adán. Si para mí la creación fue el Bereshit, ¿por qué tomas una primera frase de la Torah? Se te entrecorta el comentario. No alcanzo realmente a entenderte, amigo mío. Si de pronto quieres escribir la pregunta, porque se traba la pregunta. Mientras la escribes, si quieres, acá hay una pregunta. ¿A qué hora se puede rezar Perek Shirah Tikkun Aklali en un tiempo de día? El momento de día, cuando la luz del sol está en el mundo. Entonces, esto quiere decir la persona puede hacerlo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay algunos que dicen que también desde Hatzot en adelante. Lo cierto es intentar que en la noche no.
En la noche no recitamos Pesukim de la Torah. Es decir, desde las 6 de la tarde hasta medianoche, el tiempo conocido como Leil, no recitamos ni Tikkun HaKlali ni Perek Shira. Immanuel, ¿intentas volver a hablar o escribir? Bueno, mientras escribes, ¿alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? Momento no, Rafa. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, yo voy preguntando mientras tal vez Manuel termina de escribir. ¿Alguno ya ha celebrado Rosh Hashanah? Sí, Rabbi. Hashem, ¿qué es lo más importante que tú sientes que es Rosh Hashanah? ¿Qué fue lo que más te ha conmovido a ti, Shmuel, sobre Rosh Hashanah? ¿Qué es lo que te ha impactado a ti de Rosh Hashanah? Mi hija Rabbi se escucha ruido porque estoy con audífonos. Bueno, Ok. de lo que es Rosh Hashanah, lo que a mí me importa, bueno, por lo menos mi experiencia, lo siento como a mí me da como temor, comienzo a sentir algo que me recorre el cuerpo. Es como un temor cuando sucede esas cosas. No solo saber que tenemos casi las últimas horas o el tiempo de poder hacer Teshuvah, o también pedir perdón, hacer un borrón y cuenta nueva con el fin de crear esa conciencia nosotros. Pero cuando llegan esos días, para mí siento que es terrible. Son Porque días de expectación. en esos tiempos, Raúl, muere mucha gente, muere mucha gente. Y el Malach Hamab es donde está más activo, ahí cumpliendo los decretos. Entonces, tengo mucho temor en eso. Entiendo, entiendo. Pero bueno, es algo bueno tener temor a ser un sinvergüenza y no tener nada de miedo, pues preferiblemente tener temor, saber que son días difíciles y que es un juicio que se está haciendo al alma. Entonces pregunta aquí, a ver si ya copié este completo. Dice Immanuel, ¿por qué se toma a Rosh Hashanah conforme en la creación de Adam, Kadmon, y no se cuenta desde Bereshit? ¿Listo? Porque quien tiene que hacer una reparación, un tikkun, una rectificación a este mundo, ¿quién es el que tiene que hacerlo? Adam, Arishon, Adam tiene que hacer la rectificación. La misma creación, no. La creación es una muestra del amor de Hashem y que Akadosh Baruj Hu creó el mundo y puso un hombre a su cuidado para que cuidara y elevara esta creación. La creación en sí misma no tiene que rectificar. Lo que tiene que rectificar es justamente Adán, como tú lo mencionas, Emmanuel, Adán Kadmon. La creación no. Por eso es en el cumpleaños del hombre, en ese momento que Hashem se acuerda del hombre y se acuerda de las funciones, se acuerda del tikkun y la rectificación que dejó al hombre en este mundo, al cuidado. ¿Sí? Si nosotros vemos cómo está el mundo en este momento y las noticias, seguramente no tenemos un buen augurio, así decirlo, no tenemos un buen juicio si lo vemos desde la perspectiva cómo está el mundo, cómo está la naturaleza, cómo están los animales que Hashem nos dejó al cuidado, cómo están, por ejemplo, las naciones, cómo está, por ejemplo, todo lo que Hashem creó en este mundo. El que haya leído alguna vez el Perek Shirah, donde la canción, la naturaleza le canta a Hashem las diferentes canciones del cielo, las nubes, los ríos, los manantiales, ¿sí? Las estepas, los tregales, cada parte de la creación como le canta y darnos cuenta que también hemos dañado la creación de Hashem. Empezando con nosotros mismos, empezando entendiendo de que Hashem a cada uno de nosotros, a Shemuel, a Immanuel, a su servidor, nos ha dado tantas y tan lindas virtudes
tantas cosas bonitas que nosotros no hemos aprovechado, no hemos cuidado, no hemos valorado. Sí, podemos, por ejemplo, poner a nuestros hijos Barminan. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Les hemos cuidado, no hemos cuidado? Podemos colocar también a nuestros padres. Hemos cuidado de ellos, les hemos protegido, no les hemos protegido. Sí, y obviamente de allí en adelante, hermanos, familia extensa, la naturaleza misma. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para que el mundo sea un lugar mejor? Para que el mundo sea la concepción del Pasuk en lo polares que vudú. ¿Sí? Que toda la gloria de Hashem llene el mundo, que podamos aprender más la emuná en el Creador en este mundo también. También de eso se nos va a juzgar. ¿Sí? Y hay varias preguntas, hay muchas preguntas. Nos dice la Gemara acerca del juicio. ¿Qué se hará en el juicio? Tienen que saber que la primera, vamos a hablar solo de dos preguntas y pasar a temas importantes de este Yom Ha'arik, este día grande. Y es la primera pregunta que nos dicen los sabios acerca del juicio. Tenemos que saber cómo presentarnos en un juicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para presentarnos en un juicio? Normalmente una persona que va al juicio va con defensores, va con un abogado. Y también la persona en el juicio va a tener un ente fiscal, un ente acusador. Habrá jueces, habrá personas encargadas de dictaminar justicia sobre nosotros. La pregunta es, ¿sí? ¿Qué material probatorio tú tienes a tu favor? La segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuántos abogados, cuántos testigos buenos pueden declarar en tu favor? ¿Cuáles son esos testigos buenos que pueden declarar en nuestro favor? Las mismas. Si ayudamos, si hicimos gestos, si hicimos sedacá, si trabajamos en este mundo, ¿sí? Se va a parar delante del tribunal celestial la mitzvah de Tefilín. Es decir, Loni me portó todos los días del año. Se va a parar delante del tribunal celestial la mezuzá, el clav. Y el clav va a decir, Loni y Almoni me utilizaron y estuvieron presentes en sus casas y en sus habitaciones. Las damas, los candelabros de Shabbat se van a presentar delante de Mele Malkiam Lachim y dirán, ¿sí? Plonit y Plonit me usaron y encendieron las velas de Shabbat en el horario establecido. Ay, pero nosotros, cuando todas las misbot que no hicimos también se presenten, que fulanito no encendió las velas de Shabbat en el momento correcto, que sultanito no portó los tzitzit como se debían, que fulanito no hizo sedacá. Entonces tenemos que presentarnos Hashem, con un buen material probatorio de que estamos haciendo algo bueno, de que estamos levantando el honor de Hashem en este mundo, que estamos metaken atzmo, metaken olamo, que estamos corrigiéndonos a nosotros mismos. Es algo importantísimo que se tiene que llevar a cabo. Muy bien. Hay un conjunto para que sepamos, las leyes de Rosh Hashanah son muchísimas, pero si las podemos fijar en tres grupos, podremos entenderlas mucho mejor. Están las alajot de lo que es el Seder de Rosh Hashanah. Esas alajot del Seder acerca de la comida, de cómo debemos comportarnos en la comida y los simanim de la comida, lo vamos a dejar para el siguiente lunes. El siguiente lunes nos vamos a dedicar a todo lo que es el Seder. ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Cómo se debe comer? ¿Hasta qué punto comemos? ¿Qué es entrar ya de gula en algo malo? La comida. El tema de la comida lo vamos a mirar en 8 días. Tenemos también las leyes que rigen el tema del shofar. ¿Sí? Recordemos que hay dos mitzvot importantes. Hay dos acciones importantes que hacemos en Rosh Hashanah. Una de ellas es el tema de escuchar el shofar. Y hay leyes sobre esto. Hay leyes tanto para el Sibur, de cómo debe escuchar el shofar, de cómo debe ser su esfuerzo para escuchar el shofar, y también las alajot que conciernen al Baal Tokea. El Baal Tokea es la persona encargada de hacer sonar el shofar
en Yom Teruah o en Rosh Hashanah. Yom Teruah, la forma bíblica, por así decirlo, en la forma en que la Torah trae a cómo se llama esta festividad. No encontraremos que está escrito Rosh Hashanah. Sabemos que se llama Yom Teruah. Yom Teruah viene de el día del clamor, porque le estamos clamando a Hashem por su misericordia, su perdón. Hay una mala interpretación por algunos sectores del judaísmo y del mundo de pensar de que el día del juicio es Yom Kippur. No. El día del juicio como tal es Rosh Hashanah. Y cuando se da el veredicto es en Yom Kippur. La persona tiene todavía un espacio de días, 10 días exactos, para mejorar en la habilidad en la que hace misbot, en la habilidad para corregir las cosas que está haciendo mal. Pero el día del juicio como tal es Rosh Hashanah. Entonces, la primera de ellas, cómo tocar el shofar, como mitzvah, y también hay otra actividad importante que la persona hace, que se llama la ceremonia del Tashlich. El Tashlich, el primer día de Rosh Hashanah, si esto no cae en Shabbat, la persona va a una fuente de agua y hace una conexión recordando ese pasuk que se encuentra en el libro de Mijá, donde se nos dice que Hashem enviará al fondo del mar todas nuestras transgresiones. Entonces, todas las comunidades judías alrededor del mundo van a fuentes de agua, o hay fuentes de aguas también en los centros comunitarios, cercanos, a pozos, ríos, incluso al mar, para hacer una ceremonia que se llama Tashlich. Pero ojo con eso. Podremos nosotros tocar el shofar en Rosh Hashanah o hacer la ceremonia del Tashlich. Pero si realmente nosotros no hemos buscado el perdón de Hashem, si nosotros no hemos trabajado en perdonar y no hemos trabajado en pedir perdón a las personas que requerimos perdonar y pedirles perdón, entonces el Tashlich no tiene sentido. Tampoco el sonar shofar. Las comunidades ashkenazíes alrededor del mundo y algunas marroquíes también tocamos el shofar todos los días en que se hacen selijot, a fin de que la persona se despierte. No esperamos hasta Rosh Hashanah de tocar el shofar, sino que a fin de que la persona se despierte de ese letargo, se despierte de su nivel emocional, espiritual y corra, Besrat Hashem, realmente a hacer teshuvah, a pedir perdón a quien tenga que pedir perdón y trabajar. Dice Shmuel, pregunta, ¿los testigos que van al tribunal también pueden ser los shedim o los malachim que hemos creado a causa de nuestros actos? Claro que sí. Van aquellos que son buenos porque hicimos misbot y van aquellos que son malos porque hicimos averot. Y cada persona y persona dice, él me creó, él me creó, él me creó, ¿sí? Él hizo tal mitzvah, él hizo tal averá. Cuentan, Kaf Jajaim, ¿sí? Tuvo una revelación de un jajam cuando se estaba presentando ante la corte celestial. Y narra, Kaf Jajaim tiene esta revelación y narra cómo le hablan a este jajam, este tal jajam, que había cumplido toda su vida la Torah Kedoshá. Y empiezan a ir delante del tribunal cada una de las misbot que hizo la persona en vida. Cuando llegaron y le preguntaron al jajam, ¿pronunciaste el nombre de Hashem en vano? El jajam guardó silencio porque no recordaba. El Kaf Jajam ponía atención. El jajam no recordaba y le volvieron a preguntar, ¿tú te cuidaste de no pronunciar el nombre de Hashem en vano? Y no pudo contestar. Entonces el tribunal dijo que se presenten todos los testigos de esta mitzvah delante del tribunal. Y aparecieron ángeles oscuros, cuenta el Kaf Jajaim, aparecieron ángeles oscuros diciendo, en tal momento el Jajam no pronunció esta verajá correctamente. En tal momento salió otro y dijo, en tal momento el Jajam no respondió amén a tal verajá y verajá que se hizo en tal y tal día, en tal hora. Y así aparecieron muchísimos ángeles oscuros, vestidos de negro,
y todo el cielo se quejó contra este jajam. Y dijo, ¿cómo puede ser que alguien haya faltado el honor de Hashem de pronunciar una verajá en vano? Por un momento pensemos, si así el Kaf Hajaim nos relata que es el juicio solo con respecto a si se contestó amén o no amén a una verajá, si se hizo una verajá levatalá, si se mencionó el nombre de Hashem en vano, cuánto más y más a todas las averot, transgresiones y mitzvot que también menciona la Torah. Recordemos que Moshe Berajot dice, está escrito en lo Jokmah, en lo Da'at, en lo Tebunal, Ibnei HaKadosh Baruj Hu. No existe ni sabiduría, ni conocimiento, ni entendimiento delante de HaKadosh Baruj Hu. Hoy tú le puedes decir a una persona, no fui, no hice esto, se me pasó esto, se me olvidó tal cosa y tal cosa, ¿sí? Uno le puede decir a la persona, y la persona puede llegar a entender o zafarse de su compromiso al excusarse a través de palabras. Pero ¿quién puede hacerlo delante de Hashem Yitbaraj? Importantísimo. ¿Quién puede hacerlo delante de Hashem Yitbaraj? Entonces, primer grupo de alajot, todas las concernientes al seder. ¿Qué comemos, no comemos? ¿Cuáles son los simanim? ¿Cuál es la conducta en los simanim? Segundo grupo, todo lo relacionado con las leyes del shofar y del tashlich. ¿Cómo debe sonar el shofar? ¿Cuáles son las obligaciones de la comunidad al escuchar el shofar? ¿Y cuáles son las obligaciones del Baal Tokea? Sobre qué shofar podemos hacer sonar el shofar, sobre qué shofarot no, cuál es el mejor momento, cuál es el horario. Todo esto es importante. Y la tercera o el tercer grupo de alajot, desde el Shulchan Aruch que estamos estudiando y el Kol Yosef, es el grupo de alajot concernientes a la tefila. Y esa es la que nos vamos hoy a esforzar hoy de llevar, de trabajar, de hacer un kit sobre un resumen, pero que miremos desde ya que hay un trabajo pendiente de cada uno y uno de revisar cómo es la tefilá en Rosh Hashanah. No solo por el tema de que Ashkenazim tienen costumbres y Sefaradim tienen otro tipo de costumbres, sino también saber desde ya que la tefilá de ese día es totalmente diferente a las tefilot de todo el año. Entonces, desde ya, lo primero, de una forma práctica, para que todos sepamos, la persona que intente hacer la tefilá de Rosh Hashanah con un sidur de diario, no va a funcionar. No le va a funcionar. Cada persona y persona, si quiere hacer un trabajo espiritual de conexión a través de la tefilá, tiene que tener un maxor. Y no es únicamente una responsabilidad solo para los hombres, sino que el maxor es algo que necesitan tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, la mujer está exenta de hacer tefilot todo el año está exenta. Pero nos dice la Mishnah Berurá, y así también quedó en el Shulchan Aruch, que la tefilá de Rosh Hashanah sí tiene la obligación de hacer. Y tiene la obligación de escuchar el shofar. Tiene la obligación de hacer el musaf. Todos los Shabbatot del año, la mujer se enreda, hace esto, lo otro, va corriendo a preparar los alimentos de los niños, se pone a hacer una cosa y la otra para la seudot, o no le nace rezar y no hay ningún problema, ningún inconveniente. Pero en este día, en Rosh Hashanah, tanto la mujer como el hombre necesitan conectarse y afianzar su conexión a través de la tefilá. Vuelvo a decir, porque la tefilá es totalmente diferente a los días justamente del año, incluso a las festividades. El sidur normal que la persona utiliza de diario no le sirve. Rabino, pero puedo utilizar el sidur en el momento de la amidá o del musaf. La amidá de Rosh Hashanah no está ahí y el musaf de Rosh Hashanah tampoco está ahí. Entonces, primero, ya que quedan 20 y tantos días, consiga un sidur. Si quiere tener una buena conexión en este día, consiga un sidur conforme a su musaf, conforme a su shitá, conforme a su rabino, para que pueda seguir la tefilá de este día.
Entendiendo ya esto, Bezrat Hashem, muy bien, hay que entender que hay unos añadidos, Bezrat Hashem, en toda la tefilá. Y ya parte de esos añadidos hemos comenzado a hacerlo. Cuando empezamos la tefilá en Udú, normalmente en cualquier día, decimos Amonai Melech, Amonai Malach, Amonai Mloch, Leolam Ba. Cuando vamos a hacer la tefilá en Rosh Hashanah, tenemos que anteponer la expresión Amonai Hu Elohim, Amonai Hu Elohim, tal como le estamos haciendo en la Selijot. Para aquellos que ya le están haciendo Selijot, saben que ya ese es un cambio grande. Otro de los cambios es que después de Ishtabach hacemos el Teilim 130 en Shahar. Es un Teilim importante que nos conecta con la Teshuvah. Se está haciendo en Selijot en este momento, en muchas comunidades también, pero ya en la Tefilá, justo en el día de Rosh Hashanah, tiene que hacerse este Teilim. Entonces, agregar Amonai Hu Elohim, Amonai Hu Elohim. Y agregar el Teilim 130 después de Ishtabach. Con respecto al cambio de las tefilot, tienen que saber que en el orden mismo de las tefilot que se hacen en Rosh Hashanah, empezamos con la víspera de Rosh Hashanah. La víspera de Rosh Hashanah, normalmente la persona tiene que ir a la migbe. Es una buena costumbre también ayunar, al menos hasta la mitad del día, ir a la migbe, poder visitar cementerios, obviamente cementerios Yehudim, visitar el cementerio de sus padres si tiene la posibilidad. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde muere toda la vanidad de este mundo y es un cementerio. La persona cuando va a un cementerio reconoce cuál es el final de la vida en este mundo, que todos tenemos ese final. Entonces la persona entre mayor conciencia tenga antes de entrar, será mucho mejor. Aquellos niños pequeños o niños, pues si usted tiene todavía a sus padres, es un buen día para ir a pedir. La víspera de Rosh Hashanah era pedirle perdón a sus papás, hablar con ellos, besar sus manos, pedirles una bendición. Esto es importante para conectarse bien antes de Rosh Hashanah. Y en el día antes de Rosh Hashanah, recordar, no podemos hacer zona de shofar, tampoco podemos hacer bidui ni tajanun. Es decir, que si usted está haciendo selijot en horario de día, cuando ya salió la luz del sol, no podrá hacer selijot el día antes de Rosh Hashanah. Pero si hace selijot en la madrugada con el ashmoret, antes de que salga el sol, podría decir selijot en la madrugada, sí puede. ¿Listo? Es importante que lo tengamos presente. Ayunar, ir a la migbe, si se puede ir al cementerio, no se hace vidui tajanun. Ahora, en cada tefilá y tefilá de Rosh Hashanah hay poemas, hay canciones, por así decirlo, hay piyutim, hay bakashot, que nos conectan con el carácter sagrado de este día. Uno de ellos es Ajot Ketana, mi hermana la menor. Y es una de las formas con las que empezamos el servicio de Arbit, justamente de Rosh Hashanah. Por eso es importante que cada quien vaya y consiga su propio Maxor, su propio Sidur de Rosh Hashanah, para que sepa dónde están todas estas partes. Ahora, cambios significativos en la tefila, recordar que en este día es cuando coronamos a Hashem como Rey del mundo. Es el día que le pedimos que Él se siente en su trono. Y es el día que reconocemos que Hashem, Él es el Rey. Entonces, en la midá, en lugar de decir a Él Akadosh, decimos Amelech Akadosh. Y también más adelante en la bendición con respecto a los shoftim, a los jueces que pedimos que vuelvan a su gloria con un principio, también decimos Amelech Amishpat. Estos dos cambios son los más esenciales que hay de la tefilá. Si la persona no hace estos dos cambios, ¿sí?, se mete quizás en el problema de que tenga que volver a repetir toda la tefilá. Entonces, para que tengamos presente, número uno, saber que ese día hay que decir Amelech HaKadosh ve Amelech HaMishpat. Y segundo, qué bueno que la persona tenga el Maxor y lo estudie antes, porque se puede dar cuenta dónde está y no lo salta con facilidad. Hay otros agregados que hacemos en toda la tefilá,
En la primera bendición decimos Sohrenu lechaim melech hafez chaim. Recuérdanos para la vida, Rey que desea la vida, y escríbenos en el libro de la vida. En la segunda edición decimos Mija Moja Barrahamán Soher Yetzurat Barrahmin Lejaim. En la tercera, en la penúltima bendición, perdón, decimos Uktob Lejaim Tobin Kol Bene Briteja. Escríbenos para la vida buena a todos los hijos de tu pacto. Y en la última bendición decimos Ubesefer Jaim Berajá Beshalom Farnasato Va Bishua Benejama. Y esta bendición se hace antes de decir Ose Shalom Memrumah. Si la persona con estos agregados tal vez tiene un error, se equivoca, no hay tanto problema, la persona no tiene necesidad de repetirlo. ¿Listo? Si se confundió, dice el Yalkut Yosef en cualquiera de las oraciones de Rosh Hashanah, diciendo el párrafo completo de Atakadosh, ¿sí? Terminando la bendición con Amelech HaKadosh, así como la regla en esos días, pero omitiendo los párrafos intermedios de Ubhem y Kadashimha. Esos párrafos están en el Maxor, no tiene que repetir porque la persona dijo Amelech HaKadosh. ¿Listo? Muy importante, en las oraciones de Rosh Hashanah no debemos decir Moadim Lesimcha. Hay veces que, por ejemplo, en Yaleve Yabó para Rosh Chodesh o festividades decimos Moadim Lesimcha, Usazón, Ubrejá, ¿sí? No se debe decir Moadim Lesimcha. ¿Por qué? Porque es un día de juicio, es un día difícil. Esto solo lo hacemos para Pesach, Shavuot y Sukkot. Cuando completamos el párrafo Kadeshen o Bemizoteja, después de decir Beatá Libenu Lobteja Bemet, y decimos que Atá Hashem Elohim Emet, para terminar la verajá diciendo Baruch Atá Hashem, Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israel Beyom Azikaron. Este día es recordado como Yom Azikaron, el día de recordar que la creación del mundo, la creación de Adán. Si la persona omitió las palabras Melech al Kol Haaretz, pero si finalizó la bendición con Mekadesh Israel Beyom Azikaron, cumplió con la tefilá y no necesita repetir. Sin embargo, no terminó, no dijo Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israel Beyom Azikaron, sino que él dijo Mekadesh Israel Beazmanim, no cumplió con la midá, y entonces tendrá que volver a repetir la midá, porque es importante mencionar que ese día es el día de recuerdo. El Musaf de la Tefilá tiene 3 secciones importantísimas, una que se llama Shofarot, otra que se llama Sijarón y otra que se llama Malhuyot, que son las expresiones que nuestros sabios dejaron, 3 expresiones importantes reunidas en Pesukim de la Torá, donde se menciona el sonido del shofar. En ocasiones se menciona el sonido del shofar para Sihrón, recordar. Otras para Malhuyot, para establecer el reinado de su reino en este mundo. Y las otras directamente como shofar, que Hashem nos pide que hagamos sonar el shofar. Entonces, es importante que la persona, antes de la tefilá, se pegue una revisada, antes del mismo día de Rosh Hashanah, pegue una revisada a todo el contenido, revise muy bien su maxor, pueda saber dónde están las cosas que él necesita poner atención, esas expresiones que van de más, y obviamente para que pueda tener justamente la conciencia determinante de este día. Terminando la Midá de Shaharit, igualmente en el transcurso de los 10 días de Teshuvah, no decimos Ose Shalom Ben Rumah, Fu Barhamán Yase Shalom Aleinu, Berkulam Israel. Decimos Ose a Shalom Ben Rumah. No decimos Ose Shalom, sino Ose a Shalom. ¿Cuál es la razón? La palabra Shalom y Shalom tienen una gematría diferente. Colocamos la letra Hei, ¿sí? Tiene la misma gematría, el mismo valor numérico que el ángel encargado de llevar Baruch Hashem, la tefilá ante Hashem. Que pueda hacer algo, puede hacer Baruch Hashem una diferencia en nuestra tefilá con respecto a los geserot, a los decretos, a las tefilot que hacemos en este sagrado día, ¿sí? El ángel Sefariel. Entonces,
no decimos Ose Shalom Bimrumab, sino que decimos Osea Shalom Bimrumab o Yase Shalom. El Hassan, esto es para los Hassanim, en Hasara de Kadish Tikkabal, también cambia por Ashalom, pero en los otros Kadishim no necesitamos hacerlo. Nuestros hermanos Ashkenazim acostumbran repetir la palabra Leela en el Kadish de esta forma. Leela, Leela, Mikol, Berjatá. Sefaradim lo dice en forma habitual. Leela, Mikol, Berjatá. Es muy importante, ahorita vamos a hablar de algo, es muy importante que la persona esté en comunidad, que haya minyan en el día de Rosh Hashanah. Miren, el judío más giloní, el judío que es más profanador de todas las misbot, tal vez, tiene la conciencia de que Rosh Hashanah y Yom Kippur es para estar en comunidad. No puede ser que el giloní más asimilado pueda tener esa conciencia y ustedes, señores, no pueden tener la conciencia de que hay que pasarlo en comunidad. Ya les voy a explicar por qué. Empezando por el tema de los Kadishim. Número 1. Hay que hacer Kadish. Este día hay que engrandecer el nombre de Hashem. Número 1. Número 2. Tenemos que saber que parte de los sonidos del shofar, ¿cuántas veces tocamos el shofar en Rosh Hashanah? 101 veces. Si la persona no está con minyan, tal vez escuchó el shofar, tal vez 30, 60 veces, pero le faltarán 40 toques más, empezando porque uno de esos toques es en medio de un Kaddish. El 101 es en medio de un Kaddish. ¿Sí? Entonces es importante. Puede la persona, por ejemplo, ¿sí? Tocar el shofar, ¿sí? Estando él solo para él, los 101 toques, no es lo adecuado. Ya vamos a aprender por qué no es lo indicado. Se necesita estar en comunidad. Se necesita uno tener una comunidad, pero es diferente el tema de asistir a una comunidad y el de tener una comunidad, de ser comunitario. Cuando tú eres comunitario, eres responsable de las obligaciones mismas de la comunidad. Eres uno mismo con la comunidad para que la comunidad salga adelante. Cuando tú eres asistente, tú llamas, tú preguntas, ¿puedo asistir a las fiestas? Te dicen un pago con respecto a la comida, a la ciudad. Tú vas, demás, participas, pero eso no te hace comunitario. Es importante tener una comunidad en medio de Rosh Hashanah y ya les voy a explicar por qué. Dice en el párrafo Terrano Beateterbo, que hace parte del Kadish, dice el Hassan en los días solemnes, algunos acostumbran a responder amén después de que se dice Share Ora, Share Beraja, Share Ditza, Share Menuja, todas las 50 puertas que se mencionan, decimos amén. Es una bonita costumbre. Si no estamos con minyan, si no hay Kadish, ¿cierto? No se puede decir estas expresiones de los pórticos que intentamos atravesar, que estén abiertos para nosotros en Rosh Hashanah. Los versos de Hashem Shamat y Shima'acha y Areti en algunas sinagogas entonan entre Amidah y Hazara, tanto en Shacharit como en Musaf. En otras prefieren, conforme lo que aconseja la Kabbalah, no interrumpir entre la Amidah y la Hazara. Los que acostumbran decirlos están basados en motivos verdaderos. ¿Por qué dejar de hacer a Israel? Que si son profetas, son hijos de profetas y no deben suprimir esa tradición. Nos vamos a dar cuenta en diferentes Maxorim que Am Israel tiene diferentes costumbres para Rosh Hashanah. Y así aparece desde el Maxor Vitri, que es uno de los Maxorim más antiguos en los que está inspirada la tefilá que hoy en día podemos hacer en todas las comunidades. Normalmente se tiene todo un hilo conductor de la tefilá, hay un hilo de la tefilá que une diferentes espacios de la tefilá. Ya estamos acostumbrados, pero en Rosh Hashanah vamos a encontrar que hay más bakashot, que hay peticiones, que insertamos más tehilim, que insertamos también otras bakashot entre la midá, la hazara, todo esto a fin de despertar la conciencia de este sagrado día.
Hay también entre los que dicen la oración de Musaf, en síntesis, cada quien debe actuar conforme a la costumbre del lugar. Importantísimo. Vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Dice, cuando el Hassán recita la Amida en voz baja, alta, Hazara, todo el público debe oír con mucha atención y concentrarse en las bendiciones que él dice para decir amén. La persona no debe hablar en medio de la Hazara. El público, si lo desea, puede orar en voz baja junto con el Hassán, los párrafos de oraciones que conforman la Hazara de los días solemnes, pero tiene que ser en voz baja y no una voz más alta que el Hassán. Y debe tener cuidado de contestar más que cualquier otro de los días, Baruch Hu, Baruch Shemo y Amén. No debe levantar la voz igualándola al Hassán. La voz de los que repiten debe ser baja y tenue, de forma que permita a todos los orantes escuchar la voz del oficiante. Si un oficiante, si un Hassán, si el Baal Shaliach escucha a alguno de los congregantes rezando, se puede llegar a distraerlo y se pierden todas las kavanot y lo que se está haciendo en ese momento. Después de la Hazara viene una de las tefilot que encierra uno de los secretos más grandes que tenemos en el momento de la tefilot, que solemos hacer también en momentos de angustia, de estrechez, de dificultad, de Etzaral y Yaakov, y es justamente Avinu Malkeinu. Tan pronto termina la Hazara, recitamos Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu no es una oración al azar, es una oración que tiene un sentido y un significado muy profundo dentro de Am Israel. Cuentan justamente la Gemara de Maaseh Ta'anit, que se encontraba Rab Yehuda Hanasí orando por lluvia, porque no hubo, mejor dicho, hubo un tiempo donde no hubo lluvia en Am Israel. Para nada, todo estaba seco y como es tradición de nuestro pueblo, se concertó hacer un día de ayuno en la comunidad, o días de ayuno, y nada que bajara la lluvia. Y el jajam oraba y oraba y oraba para que bajara la lluvia, y nada que oraba, nada que llovía. En ese momento, Rabbi Akiva subió y dijo solo dos palabras, Avinu Malkeinu, en Lano Melech Eleata. Padre nuestro, Rey nuestro, no tenemos otro rey sino a ti. Y en ese momento comenzó a llover, dice la Gemara. Sabemos que el Jajam, el Tana, que estaba rezando por lluvia, que llevaba mucho tiempo, se sintió un poco mal, porque nada de lo que él estaba haciendo estaba logrando traer la lluvia que se necesitaba. A lo que Rabbi Akiva le contestó que no se preocupara, que realmente sus oraciones ya habían tenido efecto, que lo único que hizo Rabbi Akiva fue soltar la boca del recipiente del tefilot y que subieran todas a los shamaim. Entonces, cierra algo importante, reconocer que Hashem, nuestro Padre, tenemos que reconocer, es nuestro Rey. Pero como dijeron en los Aftarot, justamente que acaba de pasar de Telatá de Puranatá, es si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy su rey, ¿dónde también está mi honor? Y es algo que tenemos que empezar a trabajar. Si queremos hacer esta tefilá de Avinu Malkeinu, hacerla con conexión, con kavaná, con solemnidad, entender que tienes que ser como un hijo para Hashem, pero también tienes que ser como un súbdito para Hashem. Hashem es el rey. No le puedes, por ser hijo, no le puedes quitar tampoco el honor de ser. Tienes que comportarte a la altura. Entonces, hacemos Avinu Malkeinu. Cuando Rosh Hashanah sucede en Shabbat, también se dice en la mayoría de comunidades de Sefaradim. Este no es el caso, este año no cae en Shabbat. Este año Rosh Hashanah cae al caer un domingo, y será los días lunes y martes. No nos preocupamos por esta halajá, pero debemos saber que incluso en Shabbat también se menciona Avinu Malkeinu. Asimismo, en Shabbat Shuvah, que es el Shabbat que está entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, también decimos Avinu Malkeinu. Salvo en las sinagogas donde la tradición, ya por muchos años es no decirlo, en esos días pues se abstienen, pero la mayoría de comunidades sefaradíes en el mundo lo dicen también en Shabbat. Obviamente en Rosh Hashanah
este año no acabará. Dice aquí algo, la costumbre es que cantemos ese día de Rosh Hashanah, aún cantar más. Debemos decir Ishtabach, ¿sí? Las melodías que hacemos, las bakashot, las tefilot, las piyutim, como dije que aumentamos, conforme a Jajamín deben cancelarse si justamente van a interrumpir el tiempo de la tefilá. Lo correcto es no interrumpir en la parte de la tefilá. Y así actuaron muchos grandes jajamín para abolir costumbres erróneas. Así tú digas, creas que esta parte no va o no va en la tefilá, tenemos que tener mucho cuidado de no interrumpir la tefilá para cancelar tradiciones. Si está en el Maxor, tiene un propósito grande y santo. Conforme a la Kabbalah, se prohíbe simplemente interrumpir entre Baruch Sheamar y Ishtabach. En este caso, con los cánticos, el hacerlo provoca que los asistentes lleguen a platicar durante la interrupción de la tefilá, y esto, de acuerdo con los poskim, está definitivamente prohibido. Esto ya es una halajá de manejo del Shariat Tzibur, de quien lleva la tefilá, pero en términos generales es una halajá también de todos nosotros. No debe haber interrupción entre el Pesukei de Simra, cuando se hacen los Teilín del Pesukei de Simra. Muy importante esta alajá. Hay veces que fallamos en esta alajá. Qué bueno que ustedes no fallen. Dice, no se debe cambiar o corregir el texto original de las melodías sagradas, cuyos autores son grandes rabinos sefarradim. Así han cantado durante generaciones y siglos en todas las sinagogas. Al reformarlas, se está faltando respeto a la autoridad que merece. Entonces, a veces pasan dos cosas. La primera, a la melodía o al tono de la bakashá, de la tefilá, del piyut, le quieren agregar como un tono moderno, un tono nuevo. Dice Marrano Badia Yosef, eso es una falta de respeto. Y segundo gran falta de respeto es que las comunidades, como no están acostumbradas, no están familiarizadas a las bakashot, a las tefilot, a las canciones que se hacen justamente Rosh Hashanah, entonces cuando ven una, la van pasando por alto, y la van pasando por alto, y la van pasando por alto, y empiezan a cortar el servicio. El ideal es, como aprendemos de nuestros jajamim, es que estos días de Rosh Hashanah y de Yom Kippur no cancelemos nada del servicio. Dejamos el servicio con sumo detalle como debe ser. En el lapso de tiempo que se utiliza para la venta de las misbot, la apertura del ejal, cargarse del Torah o la saliyot, debe utilizarse para estudiar o recitar salmos. No está permitido entablar pláticas inútiles, ¿sí?, de barín levatelim, o triviales, con mucha razón, encontrándose dentro de un Beit Knesset, dentro de una sinagoga, demostrando, cuando una persona escuche este tipo de cosas, debe protestar al público por la conciencia, para que las personas sepan que este es un día sagrado. Es correcto recitar los Yud Gimel Midosh Shel Rajamim 3 veces continuas durante la apertura del Ejal en días solemnes. La persona que no conoce o no está familiarizada va a entender que el día de Rosh Hashanah es un día único y diferente en Tefilot que los demás días del año, que los demás Shabbatot, ¿sí? Entonces decimos 3 veces los 13 atributos de Rajamim. Esto obviamente sí hay minyan. Se estira invitar la lectura de la Torah en el día de Rosh Hashanah al nominado como toquea, quien hace shofar, quien hace sonar el shofar en ese día. Aun cuando está permitido aumentar invitados a la lectura de la Torah en Rosh Hashanah, es conveniente no hacerlo para no cansar al público. La tefilá es una tefilá larga. Después de la lectura de la Torah, el invitado a Maftir recita el Kaddish. Aparte del que recita el invitado, el Mashlim, olvidó el Maftir decir Kaddish después de la lectura de la Torah, pronunciando ya las bendiciones de la Haftarah. Al oír las protestas del público, suspendió y recitó el Kaddish, entre ellas la Haftarah. En esta situación, una vez que termine el Kaddish, debe volver a bendecir antes de comenzar la lectura de la Haftarah. O si de pronto ya está haciendo las bendiciones, no se acordó que tenía que decir Kaddish, lo dice, hay que volver a decir las bendiciones de la Haftarah. Muy bien. Ahí no sé si hay alguna pregunta o comentario para yo terminar con
con 2 puntos muy importantes hoy en esta clase sobre los agregados de la tefilá. Ya hablamos cuáles son los agregados, pero es responsabilidad de todos de mirar su maxor y que pueda hacer las anotaciones, preguntas pertinentes antes de que llegue este día. ¿Pero hay alguna duda o pregunta, comentario? No, Rabino, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Aleida, ¿tienes un comentario? Judith. Ay, no sé, Rabino. Hay comentarios, pero sería como en privado. De verdad que sí. Perfecto, perfecto, no te preocupes, después lanzas la pregunta. Sí, sí, Claro que muchas gracias. muy bien, quiero terminar con 2 detalles. Ya vimos que es muy importante el minyan, es muy importante el carácter comunitario. ¿Cuál es la razón de que es importante el carácter comunitario en Rosh Hashanah? Nos trae la Mishnah Berurá con respecto a las halajot de Rosh Hashanah, que cada persona tiene que tener cuidado de las palabras de Hillel, que la persona no sea parte de la comunidad. Entendiendo la comunidad, no la comunidad donde está, al menos entender, no apartarse de la comunidad de Israel, en términos generales. Porque si intentamos en términos específicos, estaríamos muchos faltando y tenemos muchos problemas al hacer. ¿Cuál es la razón? La razón que nos trae la Mishnah Berurá es que va a ser 1000 veces mejor que nos juzguen a todos juntos que a todos por separado. Esto es como la señal de un juez. Tiene muchos expedientes. Cuando un juez tiene muchos expedientes y tiene que revisarlos bajo un tiempo, pues los mirará, ¿sí? Seguro que intentará hacer su mejor trabajo el juez y empezará a mirar, pero no pondrá toda su atención o su escrupulosidad justamente con cada proceso y proceso. Pero cuando la persona está en Rosh Hashanah solo, está solo en Rosh Hashanah, entonces desde las alturas el Tribunal Celestial tiene todo el tiempo del mundo para ver todas las acciones que ha hecho esta persona. Si son buenas, si no son buenas, y aquí pasó esto, y aquí pasó aquello, y aquí hizo tal cosa. Cuando estamos todos juntos, todos somos juzgados como un pueblo, todos somos juzgados como una unidad, todos somos juzgados como una familia. ¿Sí? Y obviamente, aunque encontremos pérdida y averot en algunas personas, habrá ganancia de misbot y de maasim tovim en otras personas. Y intentaremos equilibrar algo el juicio. No obstante, también nos dicen Jajamim que con respecto, y después vamos a ver esas alajot, pero con respecto a las personas que están encargadas de las tefilot de ese día, tienen que ser personas con una gran conducta ética y moral, con una gran honestidad y reputación. No puede ser cualquier persona la que toque el shofar y no puede ser cualquier persona la que dirija las tefilot. Nos traen ejemplo Jajamim. Si hay una comunidad, todas son sadikim, todos son excelentes, y contratamos un Baal Toquea porque lo toca muy bonito, pero se porta súper mal con la esposa, la ignora, se enoja con ella. Todos sabemos que se enoja con la mitad de la comunidad, o que peor aún, hace cosas que están prohibidas ante la Torá, viola Shabbat, se mete con mujeres casadas, se mete con mujeres barminán que hacen parte de otros pueblos. Una persona así, aunque toda la sinagoga sea de Sadikim, no le va bien en ese Rosh Hashanah a esa comunidad. En cambio, si tenemos que toda la comunidad son Reshaim Arurim, son muy malos, Hashem permita que cambien algún día, pero todos son malos. Pero el Baal Toquea, el Hassan, son personas, Baruch Hashem, que son como ángeles, que saben que tienen errores, pero mejoran cada día y no tienen ninguna queja del Sibor. Baruch Hashem, esa comunidad tiene mayor probabilidad de que su Rosh Hashanah sea mucho mejor. Entonces tengamos cuidado donde se hace Rosh Hashanah. Así es la cosa. Donde tú hagas Rosh Hashanah, de ahí dependerá cómo te irá el resto del año. Porque el juicio va para todos. Como está escrito en la Gemara, pobre del malo, pobre de su vecino. Obviamente también, qué bueno para el bueno y qué bueno también para el vecino.
Entonces hay que saber dónde la persona hace Rosh Hashanah. ¿Quién va a ser el Baal Toquer? ¿Quién va a ser el que regala tefilá? Ahora, tres cosas súper importantes de la tefila, que es diferente al resto de los otros días, Shabbatot y demás. Para concluir, quise dejar esto último para que nos quede muy, muy bien fijado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando llegue el momento de la amidad, lo pongamos en práctica. La Mishnah Berurá nos dice que es óptimo y propicio que si bien todas las amidot, todas las tefilot del año lo hiciste con la cabeza erguida, que bajes la cabeza. Recordemos todos que somos duros de cerviz, somos duros en nuestra columna, no bajamos la cabeza tan fácil. Entonces, bajemos la cabeza, ¿sí? Dice el Yalkut Yosef, la persona que lo haga, tenga cuidado que entre verajá y verajá, que se vuelva a erguir y vuelva a bajar la cabeza un poquito, que haga el tefilá. Segundo, como es una tefilá diferente al resto del año, que tiene más añadidos y que tenemos que estar concentrados, Jajamín nos permiten elevar un poquito la voz, pero es un poquito. No quiere decir que la persona tenga que gritar o que mi compañero me escuche. No, tengo que elevar un poquito más la voz para concentrarme mejor en la tefilá. Y tercero, si hay damas, señoras, recordarles, es obligación. Tienen que rezar ese día. Sus almas dependen de ello. Las almas de todos dependemos de ello, de rezar ese día. La mujer está obligada a hacer el musá. La mujer está obligada a escuchar el shofar. Esto, a pesar de que la tefilá no estamos obligadas, que las señoras no están obligadas a la tefilá porque es una mitzvah que depende del tiempo y la mujer está ocupada con muchísimas cosas. Esto es excepto la tefilá de Rosh Hashanah. La tefilá de Rosh Hashanah, sí, Bediuch, tiene que ser impecable para todos. Señores, discule mitzvot, besorot tovot, discule shanim rabot, benimot, que meritemos años buenos y dulces y que empecemos preparándonos. Y ya mañana todos tengan el maxor marcado, el maxor señalado, qué es lo que se lee, qué es lo que no se lee, además, repito, sidur normal no sirve para la festividad. No sirve. Y tampoco un sidur normal sirve para el día de Yom Kippur. Entonces, tener cuidado, la persona tiene que saber que tiene que adquirir sus 5 maxorim. Los maxorim de las fiestas, los maxorim de Rosh Hashanah y de Kippur, es importante, ¿vale? Y buscar dónde va a pasar justamente Rosh Hashanah. Avisar. La mayoría de sitios, ojo con esto, la mayoría de sitios es bajo reserva. Hablando con amigos en México, me decían, ya tengo que confirmar si voy a estar en Rosh Hashanah, que me den brazalete Rosh Hashanah, o si no, o dónde voy a estar. No piensen llegar a último momento y creer, yo allá tengo la puerta abierta. Y esto es aquí, por ejemplo, como en cualquier otra comunidad. Hay que avisar, decirle al rabino, cuente conmigo, yo voy a hacer mi palel, yo voy a estar en la tefilá, voy a estar minyan. En muchos lugares se venden las sillas de Rosh Hashanah, se venden las sillas de Yom Kippur como muestra de respeto, de amor, de kabod a Hashem. Obviamente ese dinero entra para apoyar todos los temas económicos, administrativos de la comunidad el resto del año. Esto hay que darle un kabod, hay que darle un honor, al menos avisar al lugar donde vamos a ir a hacer. ¿Sí? Si la persona va y se presenta así de la nada, no, que llegué, mejor que Baruch Hashem tenga cuidado. Así no vale. Esto de pronto se lleva una sorpresa. Lo digo por esa comunidad o lo digo también por cualquier comunidad. Hay que hacer las cosas con orden, con decoro, más aún sabiendo que Rosh Hashanah es súper importante. ¿Listo? Acá hay una pregunta. Si la mujer tiene niños chiquitos que no se están quietos, ¿cómo puede concentrarse en la tefilá en ese caso? ¡Wow! Súper duro, súper duro. Hay varias opciones. La primera de ellas, que la señora consiga una persona que le cuide, una hijire, que le ayude a cuidar a los niños si son muy chiquitos. Tenemos que saber qué edad es chiquito, ¿no?
hay mujeres, hay damas que tienen niños pequeños en la casa de 40 años, que le siguen llamando su hijo, su bebé, ¿sí? Entonces toca mirar eso. Sé que es niño chiquito, es un niño que no pueda valerse por sí solo. ¿Listo? Entonces, si ya es un niño que es de 7, 8, 9 años, seguro que ya puede estar pendiente en la tefilá, ya puede concentrarse en algunas cosas. Entonces, un niño menor de esto, seguro que esta señora tendrá que pedir ayuda, que por ejemplo tenga una hijire, una señora de confianza, que sea goy, que le ayude un poquito en el momento de la tefilá. ¿Sí? Claro, que no deje de hacer la tefilá. Incluso si no tiene persona y le toca estar a ella misma pendiente de los niños, que Baruch Hashem se siente y haga la tefilá. Ahí en su puesto, obviamente no entre todos los demás. Recordemos, es un día de no distraer a los demás. Es un día que hay que decirle a los niños, cuidado, niños, en el momento del shofar no se pongan a jugar. ¿Sí? Porque nomás, qué difícil, qué importante es que no distraigamos a nadie cuando estamos en medio de una amidad cualquiera, mucho más distraer a alguien en medio de la amidad de Rosh Hashanah. Entonces, para tener cuidado, niños pequeños, consumo, manejo, consumo, cuidado, Baruch Hashem, y hacer los arreglos pertinentes para que se puedan cuidar, ¿vale? Pues sería eso todo por el momento. Pues, si ya hay alguna otra duda o consulta, ya al personal